El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Hoy estamos otra vez en cabina, siempre nos la pasamos en territorio, ustedes nos escuchan desde distintos lugares, pero hoy estamos en cabina porque afortunadamente el invitado que tenemos hoy podía venir a hacer este ejercicio acá en los micrófonos de la emisora. Me siento bien contenta de estar otra vez por aquí. Hemos venido trabajando, ustedes saben, todos los temas que están relacionados con la educación que circula en nuestros territorios rurales, pero también fuera de ellos, porque la cultura y el territorio vive en los sujetos. Por eso, el invitado que tenemos el día de hoy viene desde nuestro hermano país del Ecuador y desde allí él trae un mensaje muy importante que tiene que ver con la vinculación de la educación propia a los procesos que realizamos en formación de maestros, en trabajo con niños y niñas y en un ejercicio que reconoce que nuestras raíces latinoamericanas deben estar presentes en nuestros ejercicios educativos. El programa de hoy se llama La educación propia, un encuentro con el ser y con el espíritu. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, quiero contarles entonces que en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, profesor de la Universidad Distrital. Él nos va a hablar un poco sobre esto que venimos diciendo, ¿cierto? Y es como esa importancia que hay de que lo propio haga parte del currículo, de que la escuela haga parte de un proyecto educativo de nación que tiene que ser un proyecto vinculado con lo que son nuestras raíces, que es un poco tal vez la tradición que la escuela, de pronto desde una lógica más occidental, pues lo que ha hecho es como todo lo contrario y es sacar, digamos, a los sujetos de sus entornos culturales y dejarlos un poco aislados y el ejercicio educativo responder como a otras dinámicas o a otras necesidades más desde principios globalizadores de desarrollo, digamos, desde otras lógicas. El profesor Mario Nausimba, me dirá él si lo pronuncie bien, nos acompaña el día de hoy. Mario, bienvenido. Ajipuya charipangi tukuita mashikuna kai Colombia mamayakta tukuy mashikuna ñuka Mario Nausimba shuti mikani ñuka charkani chay psicología tanya charkani chay hatun yachana wasipi chayka kutinga rurarkani chay maestría nishkata Universidad Distritalpi rurarkani chay educación para la primera infancia tukuta ñuka yachargani chay y yankajuni pay. Les acabo de saludar, les digo que buenas tardes, que soy Mario Nausimba, que yo estudié psicología y que hice una maestría en educación en la Universidad Distrital. Bueno, a lo que la invitación que me hicieron pues tiene que ver mucho con los procesos de la educación propia. Sin embargo, hay que ser claros frente a lo que se encierra o lo que convoca la educación propia. O sea, yo he mirado de varias aristas, pero hasta aquí he visto de 3 componentes que tienen que estar comprenderse y realizarse. Por ejemplo, es una de las metas más importantes
el fortalecimiento y el manejo de la lengua indígena. O sea, ese sería el punto neurálgico, el punto base, la piedra angular para que este proceso tenga una permanencia y una vigencia desde lo ancestral o todo lo que se puede ver desde lo intracultural. O sea, esa es la base de la educación. Luego, obviamente, el mantener la lengua propia, la lengua materna, equivale a hablar con los mayores, hablar con la comunidad, hablar con las personas que conocen sobre esta lengua. ¿Por qué? Porque pues en los últimos datos que existen de la Asociación de las Lenguas Indígenas en América Latina y en el mundo, pues ya prácticamente casi todas las lenguas están entrando, como decía el maestro López, el director él es peruano, él decía que están entrando a cuidados intensivos. Entonces, para evitar que entren a cuidados intensivos y a paliar el mal dentro de los territorios, hay que empezar a motivar a las familias, a los padres, a los hermanos, a que hablen esa lengua, porque solamente si se comunican ahí, tiene vigencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la lengua? La importancia de la lengua es que nos permite comunicarnos de una forma espiritual, desde lo humano y desde lo territorial, coge o sea, el territorio nos habla a través de la lengua. Entonces ese sería uno de los factores principales de hablar de la lengua. El otro factor sería la búsqueda en el territorio de elementos que nos den luces de cómo fue la educación de nuestros ancestros o de nuestros hermanos que ya murieron. Entonces esto habría que hacer una arqueología, me imagino una arqueología de los recursos que existen en el territorio, por ejemplo, de las evidencias que hoy se conoce como de las evidencias, por ejemplo, de los relojes solares, de las evidencias de diferentes espacios ceremoniales. Ahí está la geometría, ahí está la historia, ahí está la matemática, ahí están las mediciones, o sea, ahí está la riqueza misma de lo que nosotros podemos ir mostrando como sociedad, de lo que nosotros poseíamos frente a lo que nosotros tenemos como una estructura de aprendizajes que no son impuestas o pueden ser también impuestas de lo que es la educación pues institucionalizada, ¿sí? Entonces aquí sería un punto importante y mirar, claro, y mirar todo lo que es el panorama, mirar todo lo que es las trazas y escrituras de la tierra para a ver qué ellos nos dan, incluso los mismos surcos, cómo tejen los surcos de diferente forma, puede ser horizontales, verticales, semi-horizontales, o sea, hay muchas formas de ver las escrituras de la tierra, o sea, eso sería el segundo punto. Y el otro punto sería la investigación, partir la investigación desde las voces de los abuelos, desde las voces de la comunidad, desde las voces de los niños, o sea, y desde las voces mismos del territorio, tomando en cuenta que el territorio es un espacio de memoria, es el espacio de la identidad, el espacio de la vida. Es decir, que nosotros como parte de la vida compartimos como el territorio la existencia misma. Entonces, la investigación tiene que darse desde de varias vías. La investigación de los procesos que se han venido llevando, la investigación académica y pedagógica que ofrece la otra edad, el otro mundo, y la investigación como les digo, de lo que hay dentro de la sabiduría misma de nuestras comunidades. Sin embargo, cuando hablamos del otro mundo, o sea, del mundo de afuera, están las bibliotecas, claro que están los archivos, por ejemplo, como el archivo de Indias y otros archivos que están en Francia, que están en Portugal, que tienen bastante elementos, o mejor dicho, información que llevaron de aquí en la época de la colonia, en la época pues en la época de la colonia y republicana, bueno, durante muchas épocas. El archivo de Indias,
Pero también dentro de estos archivos, también en los diferentes territorios, están en las iglesias. Las iglesias poseen excelente información que no han, por A o B circunstancias o por intereses de ellos, no han querido socializar de lo que ellos tienen. Es una lucha constante, es una lucha de los investigadores, pero fuertísima, a que ellos nos compartan lo que ellos han escrito durante la historia mismo de dominación y de dominación católica en este caso, y para ver qué es lo que tienen. Entonces, ¿por qué esconden? ¿Sí? ¿Por qué no quieren compartir? Entonces, esa es una lucha que tenemos que darle frentera, esa lucha tenemos que darle con todos los argumentos para la reivindicación de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, la educación propia debe cobrar un nivel supremamente alto en lo pedagógico, en lo didáctico y en lo político, o sea, para que hayan transformaciones sociales, para que hayan transformaciones incluso dentro del mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos estar sujetos a muchos aspectos relacionados. Los abuelos saben, los abuelos conocen, pero entonces los otros hay que mostrarles que nuestra situación no es que esté equiparada, sino que nosotros también hacemos ciencia, nosotros también conocemos, nosotros también tenemos conocimiento y ese conocimiento nos lleva a la ciencia. Mario, muy interesante todo lo que nos has compartido hasta el momento, digamos que nos permite también, como tratando de seguirte, mirar esa ruta de esos 3 elementos que son claves, y hay una, decías tú, como una piedra angular importante, que es la lengua, ¿no? Uh-huh. Esa lengua con la que tú arrancaste hoy el programa, que es la lengua quechua, no sé si lo pronuncié bien. Uh-huh. Esa lengua que hace parte, digamos, en tu caso, porque tú eres ecuatoriano, digamos, de toda la historicidad de los pueblos indígenas del Ecuador, y que tú conservas. Parte de las preguntas que nos hacemos nosotros ahora, que quienes estamos interesados un poco como en conocer nuestras ancestralidades y de dónde venimos y demás, es cómo ha logrado conservarse esa lengua. Y la pregunta toca hacerla es directamente al sujeto. Su merced, ¿cómo la aprendió? ¿La aprendió desde niño o la aprendió adulto? ¿O cómo hace hoy Mario para ser un salvaguarda de esa lengua? Bueno, vamos por el principio. Un elemento que irriga el cerebro, un elemento que prácticamente despierta esa sinapsis, o sea, hace más interconexiones profundas, que hace más que despierte esas neuronas, y justamente articulado a la lengua es esto. Estás en modo El Convite. Bueno, el canto, la música, la poesía, la palabra es lo que tiene que permanecer para lograr que la lengua viva, permanezca, actúe, comunique, abra conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la permanencia de la lengua, es a través de esos ejercicios, del juego. El mismo llanto lo lleva a permanecer la lengua. Cuando mueren los niños, cuando mueren los mayores, las mujeres lloran y hablan, reconocen de lo que fue el niño, reconocen de lo que fue la amiga, reconocen lo que fue el mayor, el esposo, la esposa, a través de la lengua. Entonces, todo eso, los velorios, todo eso tiene que ser como un proceso de pedagogía, como un proceso dentro de lo propio, ¿no? Como un proceso de aprendizaje, de mantención de la lengua propia. ¿Tú la hablas desde que eras niño?
Sí, sí, lo que pasa es que yo vengo de un pueblo indígena, totalmente indígena, se llama Amaguaña, y Amaguaña significa no morirás, porque es Amaguañuy, entonces no morirás, entonces, pero como por razones políticas, pues le pusieron Amaguaña, por razones políticas o de registro, no sé, pero es Amaguaña, pero es Amaguañuy. Entonces mis padres, campesinos, agricultores de toda la vida, ellos siempre se relacionaron con sus mayores para el trabajo, para la fiesta. La fiesta es importantísimo tener presente la fiesta y especialmente con los niños. Los niños lo disfrutan, en la fiesta hay música, hay comida, hay voces, hay encuentro de palabra, hay diálogos, hay de todo. Por eso la fiesta también es un componente importantísimo porque nos reivindica, nos trae recuerdos de cómo fue la fiesta del año pasado, tomando en cuenta que la fiesta se planea un año entero. O sea, si la fiesta del Inti Raymi se terminó, por decirle, el 25 de junio, el 26 ya se empieza a hablar de la fiesta que vendrá el año que viene. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo dura la fiesta? En la actualidad dura 8 días, 15 días, dura, ¿sí? Pero no prolongadas como mi mamá cuenta o mis padres cuentan. Yo también apenas me acuerdo, tengo 64 años. Hace 60 años me acuerdo que la fiesta duraba mucho tiempo. O sea, eran bailando durante 15 días. Yo me acuerdo, pero muy vago el recuerdo, pero mi mamá sí me confirma de que duraba mucho tiempo la fiesta. Entonces, esos espacios, por ejemplo, en contexto de ciudad, se puede hacer sin ningún problema. Convocar a los mayores que viven en contextos de ciudad, por ejemplo, en el caso de los abuelos quichuas que llegaron en 1930, 1940, y varias oleadas que han venido de Ecuador, pues hay como muy buen referente para que se mantenga la lengua. De hecho, en la Casa de Pensamiento Intercultural Quichua, hay niños que nacen en Bogotá y que siguen hablando la lengua. Hay una cosa que tú mencionaste acá que a mí me parece muy importante, ya yo se la había escuchado a Catherine Waltz, que es el tema de la intraculturalidad, ¿no? Que es como una base para que pueda haber diálogos interculturales. Acá estamos sentados dos culturas, un Mercedes de la cultura quechua y yo desde la cultura campesina del altiplano cundiboyacense. Y seguramente tenemos nociones de la vida, de muchas cosas. Unas se acercarán, otras se distanciarán, pero digamos que si los dos tenemos una base sólida, estoy tratando de poner como en contexto a los oyentes un poco de qué significa lo intracultural, y es que tal vez entre nosotros hay un conocimiento de nuestra cultura sólido, importante en nosotros mismos, que es lo que nos permite dialogar con otros. Cuando esa intraculturalidad no es fuerte, ¿qué pasa en el diálogo con otros? A ver, el desconocer o el no tener referentes de la intracultura prácticamente es por lo que estamos ya allenados por la cultura mayoritaria. Y porque la intracultura es todo ese proceso espiritual, especialmente o sea, el espiritual juega un papel bastante grande en la intracultura. La lengua, o sea, como les decía al principio, la lengua es el espacio más potente de la intracultura. Obviamente que los usos y costumbres, los diferentes eventos como la muerte, la fiesta, el convite, la minga, todo eso es parte de la intracultura, hace parte de la intracultura. Si no tuviésemos esos referentes, nosotros pues también estaríamos dentro del mundo mayoritario. O sea que eso es lo que nos hacen diferentes. Obviamente que han cambiado. Por ejemplo, yo me acuerdo hasta hace unos 35 años, 40 años, los mayores cuando iban a la minga, un mayor tocaba el bombo y el otro mayor tocaba el pingullo o la flautica. Y mientras los otros trabajaban. Por ejemplo, eso se perdió, ya no existe eso. ¿Por qué? Por la modernidad mismo, que en la actualidad ya todo es mecanizado. Entonces, lo que aquí, como les digo, tenemos que mirar son esos elementos de que nos hacen particulares. Yo como quichua de un sector cercano a Quito soy muy diferente a los quichuas que están en la región de Imbabura, ¿sí? Pero la lengua nos acerca. O sea, no es que ellos hablen mejor o peor que yo. Los dos hablamos la misma lengua, los dos tienen el mismo sentido, o sea, tienen la misma
la misma estructura, la misma, los mismos significados, ¿sí? La misma fonología. O de pronto en la fonología tengamos diversidad, pero de ahí la estructura de la lengua es la misma. El troco lingüístico quichua es el mismo, que viene desde más allá del Perú hasta más o menos hasta una parte, hasta el sur, una parte del sur de Colombia, con los yanaconas, que están en la bota caucana. Entonces, comprender la intracultura es dar el primer paso a la interculturalidad. Si nosotros no comprendemos lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo vivimos, cómo sembramos, cómo cosechamos, cómo escogemos la semilla, entonces ya es un cambio muy abrupto. Claro, y ahí hay una cosa que es muy interesante también en términos de lo que has dicho, de esas diferencias que hay, digamos, en términos de que es la lengua quichua, pero tiene sus diferencias porque el territorio pone esas diferencias. Y en términos de eso, pues acá en Colombia, creo yo, si no me equivoco en la cifra, tenemos todavía unas 64 lenguas indígenas vivas. Y de esas 64 lenguas indígenas vivas, pues digamos que hablar de traducciones exactas al español es muy difícil. Me hiciste acordar de algo que me pasó en La Guajira, que entonces estábamos haciendo también así como una entrevista, un video, ¿no? Y entonces el palabrero nos contaba una historia, y entonces le dijimos, bueno, cuéntanosla en Guayunaiki y nosotros le ponemos subtítulos, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención que el subtítulo era mucho más corto, que él había hablado como mucho, o sea, me parecía que había hablado como muchísimo para lo que él me decía. Entonces habían cosas que él decía que te las escuché también ahorita a ti cuando hablaste en quechua, y es que hablabas, por ejemplo, dijiste educación inicial, dijiste psicología, porque son términos que no existen, digamos, en la lengua originaria. Entonces como nos pasa a nosotros con el inglés, ciertos términos que los decimos en inglés porque en español no existen, y asimismo hay palabras que hacen parte de la cultura del territorio que lo definen, que no se pueden nombrar en español. Sí. Eso siento yo que es parte de ese vínculo de la lengua con el territorio, como para que hablemos un poco de ese vínculo de la lengua con el territorio. Sí. A ver, sucede y pasa que todas las lenguas del mundo tienen préstamos. Entonces ese es un préstamo, o sea, que nosotros tenemos del español. Y así muchas voces, pues muchas palabras se pide prestado, inclusive en inglés, inclusive en italiano, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente los mayores hablaban, no me acuerdo ese término bueno, pero y es italiano, pues se ha logrado cambiar. De ahí, cuando nosotros hablamos de los préstamos, de ir aquí bien importante, si bien es cierto que existen préstamos de parte y parte, por ejemplo en Ecuador, un plato típico, yaguarlocro, por más fino que sea esa persona, va a tener que decir yaguarlocro, porque no va a ir a decir a la señora, deme una sopa con sangre, una sopa de papa y esto con sangre de oveja. No le va a ir a decir, sino que tiene que decir yaguarlocro, ¿sí? Que es el nombre originario. El nombre originario, claro. O va a un restaurante de comida típica y no va a decir chucchucara. O sea, si le dice chucchucara, la señora le va a atender la chucchucara, que es un alimento con base en carne de cerdo y los cueritos, que son así como blanditos. Entonces, si la persona va y le dice, deme carne frita de cerdo con esos cueritos blanditos, la señora no le va a entender, entonces es chucchucara, ¿sí? Ajá. Entonces así muchos alimentos, entonces dentro del territorio también, o sea, está vigente, o sea, en Ecuador está muy vigente, por ejemplo, las guaguas de pan, ya, guaguatanda decimos nosotros, pero ya en el mundo urbano, blanco mestizo dicen guaguas de pan, pero ¿por qué? Porque en la época de finado es la guagua de pan, existe porque existe, y en todo inclusive en la televisión y en eso hablan de las guaguas de pan. Entonces, obviamente que los niños pues interiorizan y saben que es la guagua de pan. Entonces, si yo quiero una guagua de pan, posiblemente, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que perviven, que permanecen dentro de los territorios. Entonces, es un préstamo también dentro de
de este mundo. Claro, y ahí hay un vínculo con la identidad, ¿no? Porque a eso que yo llamo la guagua de pan, pues es un pan que es particular, que se halla. O sea, todos podemos hablar de pan y acá en Bogotá o en Boyacá o en las distintas regiones de Colombia o en otros países latinoamericanos hablamos de pan, pero no es la misma guagua de pan. O sea, cuando yo hablo de la guagua de pan es porque es uno en particular. Quiere decir que está hablando también de una identidad, ¿cierto? Usted que está acá en Colombia, si se encontrara una guagua de pan acá en Bogotá, ¿qué le haría sentir eso? No, pues lo que pasa es que aquí, usted sabe que existen los cabildos urbanos. Ajá. Entonces aquí está el cabildo quichua y el cabildo quichua ha tratado de mantener la cultura de los mayores que llegaron acá. Entonces ellos siempre hacen yaguar locro, siempre hacen las guaguas de pan. O sea, en comunidad se reparte eso. Se hace pues el hornado, se hace la fanesca. En Nariño dicen juanesca, pero es la fanesca, la comida de Semana Santa. Entonces con muchos ingredientes pues andinos, ¿sí? Y ahí viene pues el bacalao. Pero entonces, claro, aquí sí o sea, en este momento soy un afortunado y soy un privilegiado de tener el cabildo quichua para tener esa posibilidad de mantenerme dentro de mantener la cultura y compartir con mis hijos que nacieron aquí en Bogotá. De mantener tu cultura viva, que claro. Era un poco la alusión y es lo que quiero como que nuestros oyentes puedan como tratar de vincularse con nosotros en este diálogo, y es que el territorio, muchas veces tenemos una mirada del territorio muy de manera geográfica, ¿no? Y el territorio pues es algo que vive en los sujetos, que vive en la cultura y en esta particularidad vive en la lengua, ¿cierto? Vive en esa lengua que es la que permite como ese anclaje con el territorio y que claramente está pues muy en la cabeza de los mayores, que son los que la conservan, y la importancia de que esa lengua, digamos, se vincule. Yo quiero contarle a los oyentes que ya están acostumbrados a nuestro programa, que nosotros siempre traemos el universo musical de nuestros invitados. Y cuando yo le decía a Mario, cuénteme usted qué canción, él decía, no, yo voy a tocar, ustedes ya lo escucharon. Y yo le decía, Mario, ¿y cómo se llama la canción? Tú decías, no, es una canción que están haciendo ahí. Esta canción que ustedes escucharon hace un momento es algo que él hizo acá para nosotros. ¿Cómo nace esa inspiración de pensar una canción en este momento, por ejemplo? Es que esa es la particularidad que tenemos como estructura cognitiva. Esa es la parte, o sea, esa es una de las particularidades que tenemos. Entonces hay que tener presente eso, de que está dentro de nuestra estructura la creación de canciones. Por eso yo me preocupo muchísimo en la primera infancia especialmente de que las maestras deben crear las canciones. Yo fui a la feria del libro y vi cuentos, canciones, o sea, narrativas, hay que crear. Entonces, yo fui a la feria del libro y no sé si me equivoqué. Yo vi como unos 10,000 libros infantiles. Sí, la producción es grandísima. Totalmente. Pero entonces lo importante es que nosotros tenemos que crear. Y justamente para darte respuesta a eso, quiero hacer otra, una cancioncita que es una canción de cuna, ¿sí? O sea, ir dándole respuesta está perfecto. Explícitas, o sea, ajá, tocables en lo posible. Entonces aquí hay una canción que dice Ñukanchik Wawakuna Taquina, o sea, que canción para nuestros niños. Esa la compuse pues inspirado en mi nieto, ¿sí? Entonces pues, y así mismo salió la música, salió sin ningún problema. Entonces la canción dice así: Ñukanchipa wawakuna maimaya chanay charingi. Ñukanchipa wawakuna maimaya chanay charingi. Kamba yachak sumak aji kankuna kausaupi kausahunchi. Kamba yachak sumak aji kankuna kausaupi kausahunchi. Tutapi punjapi chisipi kamba shungu kamba rimai. Tutapi punjapi chisipi kamba shungu kamba rimai. Ajinyang kuna rikunchichi Ñukanchipak puringapak. Ajinyang kuna rikunchichi Ñukanchipak puringapak.
Sumagajiwawakuna, muyungwitukuy pachapi. Sumagajiwawakuna, muyungwitukuy pachapi. Chapangi kambapaya mamakuna, rikungi kamaruku taitakuna. Chapangi kambapaya mamakuna, rikungi kamaruku taitakuna. Bueno, esta es una canción pues muy sentida y como pues me trae muchos recuerdos de mi nieto, ¿sí? Ahorita ya es un preadolescente, pero es lo que vive. Entonces, volviendo de nuevo a retomar el tema, y parece que ya se está acabando el tiempo, es la lengua en sí tiene que mantenerse a través de eso, del canto, pero del canto esporádico, del canto momentáneo, del canto. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas experiencias que he tenido que hacen, entre comillas, traducciones de una canción existente a la una lengua. Sí. Y eso no existe, y no es, o sea, eso no puede existir. Existe sí, pero no puede existir. Inclusive entre los mismos hermanos indígenas hemos tenido discusiones, inclusive disgustos, al plantearles de que por ahí no es. O sea, uno, por ejemplo, yo cuando yo dicto varias materias, pero una se llama desarrollo. Y en desarrollo, pues hablamos tomo estos temas de la lengua materna, bueno, del desarrollo infantil, bueno. Entonces, ahí les hago a los estudiantes, les reto a que hagan canciones. Y miren que lo logran hacer unas canciones muy, muy hermosas. Y hacen. Y diga usted en un tallercito de 1 hora, 10 estudiantes pueden hacer 10 canciones diferentes, ¿sí? Entonces yo les digo, yo soy viejito, pero a mí sí me toca apuntar. Entonces yo apunto, sí, por ejemplo, con 10 palabras, con 8 palabras. Y ellos, hay estudiantes que retienen hasta 15 palabras y lo hacen al instante. Les digo, ¿es difícil? Y ellos dicen, no. ¿Qué sienten? Alegría, obviamente. Entonces a los maestros hay que motivarles desde ahí. O sea que si un maestro indígena no logra hacer esas intervenciones genuinas, digamos así, que le salga del corazón, que le salga del pensamiento, entonces es muy complejo que también la lengua sobreviva. Uno pensando en eso como en las nanas, en los arrullos, que indudablemente eso es una canción de cuna, decías tú, una nana, un arrullo. Eso es muy propio de las mamás, ¿no? Digamos que las que somos mamás, estaba yo aquí escuchándote y pensaba, claro, yo también me inventé canciones para mis hijos cuando eran pequeños. Es muy propio de las mujeres, pero hoy es muy bonito escucharte a ti, un hombre, un abuelo, haciéndole una canción a su nieto. ¿Y esa canción qué dice? Bueno, realmente como tú sabes de estas lenguas, o sea, las traducciones o las interpretaciones no son exactas. No son exactas, Sí, pero sí. Aquí lo que dice es que niños de este tiempo, niños universales, niños cósmicos, ¿sí? Que el caminar de ustedes nos hace caminar a nosotros los mayores, ¿sí? En el día, en la noche, tu canto y tu voz siempre nos hace reivindicar. Pero cuando seas universal, cuando seas cósmico, cuando vueles por el espacio, no te olvides de tus abuelos ni de tus abuelas. Eso quiere decir la canción. No, pues divina la canción. Y además porque mira que pensaba que independientemente de que uno sea hablante, por ejemplo, quechua, pues ponerle esa canción a un niño, a mí me llenó como de, o sea, yo te escuchaba y sentía como una tranquilidad, como, creo que independientemente de que uno sea hablante, pues es una canción que puede funcionar para tranquilizar a un niño y además para familiarizarlo auditivamente con otras lenguas, ahorita tenemos una preocupación muy latente, nuestros niños pegados al YouTube, ¿cierto? Sí, a las plataformas, a los celulares desde muy pequeños, que eso ya es una discusión pues que ha mostrado que eso es un daño terrible, pero además en lo mismo, ¿no? Como en las mismas tonalidades construidas por máquinas, ¿cierto? Digamos, sí. Artificiales y no en tonalidades, digamos, reales, que además hay otra cosa allí y es
como, por eso te preguntaba de qué habla la canción, porque en esa construcción de cuna creo que también hay una narrativa del territorio. O sea, yo le estoy hablando al niño de las cosas en las que yo creo. Tú decías hace un momento que en la lengua está un asunto de la espiritualidad muy importante, que tiene que ver con las cosas en las que yo creo, con lo que está alrededor y con lo que yo quiero que él aprenda, que era un poco lo que tú decías también, en esta necesidad de la investigación de una educación, de cómo enseñaban antes, pero creo que además de preguntarse cómo era qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos parece importante en una idea de educación propia? ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo que consideras tú, no hablando en términos de temas, sino en el centro del asunto, que un niño aprenda? Los mayores siempre decían, el niño tiene que aprender a saludar, convivencia, hacerle sentir al otro que está vivo, ¿sí? El niño siempre tiene que aprender a agradecer, reciprocidad, o sea, lo que se ha perdido, ¿sí? El niño tiene que aprender a trabajar, o sea, no el trabajo de explotación, sino el trabajo que el niño tiene que hacer desde que tiene desde que él puede moverse, ¿sí? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Entonces ahora se habla de los ejes rectores y la exploración del medio y juego, y entonces llevan ollitas, llevan palitas, o sea, todo lo que puede haber en escena en un jardín infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero el niño tiene que hacer de forma natural, el niño tiene que hacer de forma espontánea, el niño tiene que saber que eso tiene que hacer, ¿sí? Él tiene que aprender. Que eso tiene una relación con lo que llaman las comunidades los ciclos de vida, claro, que es como una cosa alterna al desarrollo, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a dar mejores pasos dentro de lo propio, dentro del espíritu mismo de la comunidad y el espíritu mismo de los seres humanos. Esa es la apuesta, o sea, esa debería ser la apuesta, o es la apuesta que he venido trabajando, que he venido promoviendo sí, o sea, no tengo muchos espacios, sino en los espacios que he podido laborales, en las invitaciones, por ejemplo, yo siempre asisto a las invitaciones para hablar de esto, o sea, yo casi que nunca me rehúso a las invitaciones, ¿sí? A hablar, a conversar con estudiantes, bueno, entonces es para eso, para motivar, para ver qué dicen también, porque también habrá gente que dice que estoy equivocado, pues respeto esas situaciones, ¿sí? O esas percepciones que tienen, pero es muy, muy potente el estar hablando con ustedes, el estar hablando con los estudiantes, con los maestros, las maestras y otras personas. Eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo le ha ido con eso? Digamos, nos cuentas y les contábamos a los oyentes que todo este conocimiento que Mario tiene, toda esta sensibilidad con su cultura, toda esta enraice también, digamos, con lo propio, pues lo ha puesto en escena en la formación de maestros, sobre todo de maestros de primera infancia. Sí. ¿Cómo le ha ido con esa tarea? Muy bien, muy bien. Los estudiantes son rebeldes. A veces no quieren hacer muchas cosas que uno les propone, como academia. Pero si tú sabes encaminarlo, y en este caso lo indígena, lo aceptan muy bien, o sea, lo comprenden, tratan de comprender, y a la última ya comprenden, ¿sí? Entonces eso es lo importante, y lo más bonito es que uno se siente de una forma que ellos lo tienen afecto, o sea, el afecto, ¿sí? Ya después, ya de un poquito tiempo que pasa, entonces hablándoles en lengua, conversando, o sea, yo trato de equilibrar los dos mundos. Entonces yo a veces les digo, a ver, empecemos, yo les voy a enseñar cómo se saluda en mi lengua, en quichua. Entonces me tomo 1 hora, doy comandos para que aprendan. Y al día siguiente, pues en la próxima clase vienen y me saludan. Entonces ya son logros que la gente pues acepta muy bien. O sea, el asunto es que uno tiene que saber transmitir. El asunto es que uno tiene que saber dar la idea. ¿Sí? O sea, dar la idea. Decirles, miren, nosotros también tenemos esto, nosotros también como indígenas tenemos esto. Y muchos estudiantes, pues les digo, es la primera y la última vez que ustedes van a escuchar una canción indígena en lengua propia. Ustedes no volverán a escuchar más, ustedes escucharán en italiano, en francés, en inglés, en alemán, pero en una lengua indígena posiblemente no vuelvan a escuchar. Es un camino teso, digamos, un camino, poquito difícil, ¿cierto? No le tocó por la carretera, sino por la trocha. Claro. Y en ese sentido, hemos dado pasos importantes. Yo le hago un reconocimiento a la Universidad Distrital por abrir estos espacios donde sean maestros, digamos, del territorio, maestros de las culturas indígenas, quienes estén dando eso. Porque
si bien tenemos un discurso de interculturalidad, ese discurso de interculturalidad se queda también muchas veces en las voces de los académicos y no de las comunidades. ¿Cómo se ha sentido en el mundo académico? A ver, el mundo académico tiene sus retos, tiene sus grandes retos. Y justamente dentro de esos retos es la formación, ¿sí? La formación y la autoformación y la constante formación. Entonces, cuando digo constante formación no quiere decir que solamente voy a estar leyendo libros, leyendo investigaciones, sino que también saliendo a territorios a ver qué encuentro en los territorios. Esta es mi parte de la formación, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces, pues cuando uno quiere hacer una investigación no tiene recursos, pero yo, con mi esposa que me ayuda muchísimo en muchas cosas, que es muy condescendiente conmigo, hemos logrado hacer muchas cosas los dos que nos satisfacen, ¿sí? Entonces eso también, yo así le reconozco a mi esposa profundamente de cómo me motiva, de cómo, a veces también desmayo, a veces también me cuesta seguir adelante, ¿sí? Porque pues recibo decepciones, a veces rechazos, pero no, ella me dice, no, pues tranquilo, ya a esta edad pues ya tiene que aprender a mediar frente a esas situaciones. Entonces, claro, ha sido una ayuda también tener una esposa pues que lo enrumbe, que lo ayude, que lo motive, que le dé fuerza, que le diga hay que hacer así, o cuando uno está perdido en algo, decirle, oye, ¿cómo hago esto? Entonces me dice, haga así. Entonces eso es muy importante también, tener el apoyo, o sea, el apoyo del otro y de los otros es muy importante. Mucha gente no le gusta que digan del otro y de los otros, pero así es la vida, así vivimos nosotros, así es. Me gusta además que le ponga tilde a eso, porque nosotros, por decir, si lo queremos llamar así desde Occidente, somos muy individualistas, y esa es también la meta de un sistema que tenemos ahora, y es el individualismo, ¿no? Sí. Entonces como que hablar de los otros resulta incluso a veces un poco como que genera ciertos miedos en la gente, porque pues si nos dividimos vamos a estar mucho más frágiles, y creo que siempre que tenemos invitados que hacen parte de comunidades, sean indígenas, afros, campesinas, pues siempre nos están mostrando eso, y es la importancia de el nombre de este programa, los convites, las mingas, las uniones, las maneras de, digamos, de hacer manada para poderse mover en este mundo. Mario, se nos acabó el tiempo, ya, pero un minuto. Sí, un minuto. Lo único que les puedo decir es que si nosotros hablamos, vamos a reivindicar, vamos a fortalecer, vamos a mantener nuestra lengua, están todos los elementos en nuestros territorios. Por ejemplo, nosotros decimos en lengua quichua transmilenio, ¿sí? Uh-huh. Dice hatun, puca, antagua. Entonces dice un hierro que se mueve de color rojo, un hierro grande que se mueve de color rojo. Entonces también podemos decirlo. Yo tengo críticas frente a eso, pero hay que hacerlo, sino cómo se mantiene la lengua. Claro, pero ahí hay una diferencia, y es que no es una traducción de la palabra, sino es una traducción de lo que significa para ustedes ese aparato que están viendo ahí. Sí, y ahí está, y ahí se mantiene la palabra. Pero Mario, no se vaya sin darle un mensaje a los maestros de acá de la Universidad Pedagógica. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, no, ante todo tenemos que ser humildes ante el conocimiento, porque a veces somos muy egocéntricos, muy ególatras al conocimiento, y a veces nos guían por un camino muy poderoso desde el mundo de afuera. O sea, lo que vale el mundo de afuera, o sea, lo que tiene el mundo de afuera es lo que marca la diferencia. Entonces eso es lo que no, sería eso. O sea, únicamente, como el abuelo dice, toda la persona que sabe es humilde. No habla mucho, habla poco. ¿Por qué? Porque sabe mucho. ¿Sí? No. Bueno, pues a Mario agradecerle por haber venido a esta Universidad Pedagógica, a la Universidad Distrital. Un abrazo por prestarnos hoy a su profe. Y a nuestros oyentes, no olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Instagram también, Programa Radial El Convite, por supuesto en la página de la Pedagógica Radio, para revivir este y otros convites, y nos vemos en un próximo convite. Pagi Shungua, tukuita mamakuna, tukuita itakuna, tukuita kuisakuna, tukuita lungukuna. Pagi Shungua. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.